Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Reciban un saludo cordial de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Estamos estudiando los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y hoy queremos hablar del aspecto número 11 y del aspecto número 12. El aspecto número 11 es anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el aspecto número 11. Cuando Cristo fue crucificado, Él anuló el acta de los decretos y ordenanzas que habían en contra de nosotros, quitándolas de en medio, dice la palabra de Dios, y clavándolas en la cruz. Este es el hablar divino. Vamos a leer en Colosenses 2:14. Allí dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo quiero que ustedes vean que, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, había una acta en contra de nosotros. Había una acta de los decretos. O sea que tenemos que entender qué sucedió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz. Porque, de acuerdo a la palabra, dice que se anuló un acta. O sea que había un documento escrito en contra de nosotros. La palabra griega que nos traducen a nosotros, anulando, en realidad es limpiando, que es también borrando un decreto de ley. La palabra griega que usan en inglés es el equivalente a handwriting, un documento escrito a mano. Denota un documento escrito, como un certificado, como un bono. O sea que cuando hacen un certificado, un bono, ahí ponen todas las características de la transacción y qué es lo que compra una persona. Pues esa es la idea, un documento escrito. Aquí se refiere a una ley escrita. Y como ya entendimos que todas las enseñanzas cristianas se basan en dos cosas: en la ley de Moisés y la gracia del Nuevo Testamento. Así que tenemos un contraste entre ley y gracia, y todas las enseñanzas están enfocadas en esa manera, ya que Dios primeramente trató con el pueblo de Israel y después trató con los gentiles. Entonces, cuando nosotros leemos que hay una ley de mandamientos, hay una ley de decretos en contra de nosotros, tenemos que consultar algunos versículos. Por ejemplo, tenemos que ir a Efesios capítulo 2 y versículo 15. Allí dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que entre los judíos y los gentiles siempre han habido roces, porque los judíos, ellos se creen muy íntegros, se creen muy puritanos. Ellos abrazaron la ley de Moisés
y la volvieron su propia religión, y es el becerrito de oro de ellos. Es por medio del cual ellos proselitan, por medio del cual ellos reclutan personas para su religión, y ellos son muy celosos hasta el punto de matar. O sea que la religión por eso es peligrosa, porque nos puede llevar aún a matar a nuestro prójimo, literalmente hablando, matarlo. Entonces, yo quiero que usted comprenda el aspecto número 11, que es anular el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es muy importante entenderlo. Aunque algunos quieren defender conceptos, por ejemplo, dice, abolió todos los decretos y ordenanzas y ritos, pero la realidad es que lo que clavó Dios en la cruz cuando Cristo fue crucificado fue la ley de Moisés. Esa la clavó. Ahora, con la crucifixión de Cristo, todas las ordenanzas y rituales y ceremonias de la ley fueron crucificadas. Notemos que no solo el pecado, no solo el hombre natural, no solo el mundo y Satanás fueron crucificados. La ley también fue crucificada. Mientras los impíos ponían a Cristo en la cruz, Dios estaba crucificando la ley. Notemos eso. Aunque la ley fue dada por Dios a través de ángeles, Dios mismo clavó en la cruz de Cristo. Tal como el pecado ha sido condenado, lo dice Romanos 8:3, también la ley fue crucificada. Dios no quiere que la ley permanezca entre nosotros y Cristo. Lo que Dios quiere es que vivamos juntos con el Cristo resucitado sin interrupciones. Hemos hablado mucho de esto. Viene el reino de Cristo. Él va a regresar a esta tierra y va a establecer su reino. Se llama el milenio. Cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, entonces sí va a haber una mezcla de ley y gracia. Usted dirá, bueno, hermano Carrillo, ¿de dónde saca usted eso? Muy sencillo. Porque cuando Cristo regrese, todos los israelitas que estén vivos se van a convertir a Cristo. Ellos van a llegar a ser cristianos, igual como somos nosotros ahorita. Ellos van a creer en Cristo porque Cristo se les va a revelar y les va a mostrar que el Mesías que ellos están esperando es Cristo mismo, el mismo Mesías que nosotros estamos esperando que regrese. Entonces ellos se van a convertir a Cristo. Pero Dios los va a usar en el milenio para que ellos enseñen la ley de Moisés, porque de Jerusalén saldrá la ley. Por eso será un gobierno de vara de hierro. ¿Por qué? Porque va a ser con la gracia de Cristo, pero usando la ley de Moisés. Ellos van a tener que demostrar que la ley de Moisés se puede vivir por medio de Cristo. Cristo es el único que puede vivir la ley de Moisés. Ahora a nosotros en este tiempo, a los gentiles, a las naciones que nos convertimos a Cristo, a nosotros no nos exigen que cumplamos la ley. Pero resulta que el reino de Cristo va a ser establecido en Israel y ellos todo el tiempo se han basado en la ley y tienen que basarse en la ley para el establecimiento del reino. Muy importante que usted entienda lo que estoy enseñando, porque el aspecto número 11 es que Dios anuló en este tiempo el acta que había en contra de nosotros. El acta era la ley. La ley, de acuerdo al mensaje puro del Nuevo Testamento, solo la puede cumplir una persona. Y la
persona que la puede cumplir es Cristo. Por eso cuando Él es crucificado en la cruz, allí crucifican también la ley, porque Él sí la vivió. Y aunque la vivió, la ley lo mató. O sea que en este tiempo nosotros podemos ver que la ley mata a la gracia, pero en el milenio no. En el milenio se va a gobernar con la ley de Moisés y aplicando la gracia de Cristo, porque solo Cristo puede vivir la ley. Nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, al vivir a Cristo, nosotros vivimos la ley. Si nosotros vivimos a Cristo, ese Cristo que está dentro de nosotros, pues automáticamente podemos cumplir la ley. Y de hecho, cuando usted estudia detenidamente, cuidadosamente el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que todos los que viven a Cristo guardan la ley de Moisés. Lo único que en el Nuevo Testamento no se guarda es el sábado literal. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted va a encontrar que se guarde el sábado literal. Eso solo lo han hecho los judíos, lo han hecho los adventistas y lo han hecho los mesiánicos. Los mesiánicos son los wannabe judíos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que ciertos grupos han tratado de vivir la ley, pero sin vivir a Cristo. Ni los adventistas, ni los judíos, ni los mesiánicos. Usted los va a oír hablando de que hay que vivir a Cristo. Ellos le van a enseñar a la gente muchas doctrinas, muchos ritos, muchas cosas, pero no le enseñan a la gente a vivir a Cristo, contrario a los cristianos. Y aún entre los cristianos hay grupos que no enseñan que hay que vivir a Cristo, pero gloria a Dios por los grupos que enseñamos que hay que vivir a Cristo, porque solo viviendo a Cristo hoy se puede cumplir la ley. Automáticamente se cumple. ¿Por qué? Porque el que vive a Cristo no roba, no miente, no codicia, no fornica, no adultera, ama a su prójimo, etcétera, etcétera. Entonces entendamos pues cómo va a ser en el establecimiento del reino. Pero notemos que Dios quiere que entendamos el aspecto número 11, que Él anuló los decretos que había en contra de nosotros, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. En la cruz se clavó la ley. La ley fue crucificada. ¿Por qué? Porque Cristo la vivió. Entonces, si crucificaron a Cristo, que vivió la ley es crucificada. La ley la vivió el Señor con pureza. Entremos pues ahora al aspecto número 12. El aspecto número 12 nos debe llamar la atención porque es despojar a los principados y a las potestades. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Notemos que en la crucifixión sucedieron cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Fíjese que por un lado anularon el acta, anularon los decretos que había contra nosotros. Nos quitaron esos decretos y los clavaron en la cruz. Y no más estamos acusados por decretos como la ley, sino que estamos expuestos a la gracia de Cristo, a vivir la vida de esa persona, porque la muerte de Él trae la resurrección. Y la resurrección era para que Cristo entrara en los discípulos, entrara en las personas para ayudarlos a vivir no una ley exterior, sino una ley interna que se llama la ley de vida. La ley de vida es la que nosotros estamos viviendo. No nos confundamos. El aspecto número 12 entonces nos presenta algo que muchos ni atención le ponen. Pero veamos Colosenses 2:15 para que nos familiaricemos con este aspecto número 12. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos que notar algo, que la palabra los, donde dice, y despojando a los principados, esa palabra los se refiere a Él. Él fue
el que los despojó, Él fue el que los venció, se refiere a Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios no solo anuló las ordenanzas de la ley, sino que también despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Fíjese, los principados y autoridades son los ángeles caídos, subordinados a Satanás, trabajadores de Satanás. Mientras el Señor estaba muriendo en la cruz, estos gobernadores y autoridades, estos ángeles caídos estaban muy ocupados. De hecho, durante el tiempo de su crucifixión, había un conflicto espiritual invisible entre Dios y las autoridades diabólicas. Dios obtuvo la victoria, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas del universo. También creó a Luzbel, quien se rebeló, sí, y muchos ángeles le siguieron en su rebelión. Incluso engañó a Eva, que es la iglesia. Esto es en la vida espiritual. Ya nosotros lo hemos entendido, que el engaño que Satanás produjo, o el engaño produjo la caída de los seres celestiales creados por Dios. Los seguidores de Satanás son los gobernadores, son las potestades, son las autoridades celestes negativas. El engaño fue en el universo. El engaño fue en la esfera espiritual, cuyo engaño está ilustrado en Génesis con la historia de Adán y Eva y Satanás. Y los ángeles caídos en Génesis 6, que se mezclaron con las hijas de los hombres, y dice claramente que produjeron gigantes. La mezcla de ángeles caídos con las hijas de los hombres produjeron gigantes. Entonces, en el tiempo de la crucifixión, los ángeles estaban muy activos. Sin embargo, Cristo los venció. Muchas cosas tomaron lugar mientras el Señor estaba siendo crucificado. Todos sabemos que Cristo es Dios encarnado y pasado por un proceso para llegar a la cruz y resucitar. En la muerte del Señor, Dios juzgó el pecado y el viejo hombre, y al mismo tiempo clavó la ley en la cruz. Cuando Dios estaba clavando la ley en la cruz, los ángeles caídos estaban presentes y activos. Pero aquí dice claramente la palabra de Dios que Dios los despojó y los exhibió totalmente derrotados. Cuando Cristo estaba trabajando en la cruz para efectuar la redención, Dios estaba trabajando. En el tiempo de su crucifixión, la cruz era el centro de todo el universo. Allí estaba el Salvador, allí estaba el pecado, allí estaba Satanás. Nosotros y Dios estábamos todos allí. Dios estaba juzgando el pecado y clavando la ley en la cruz. Fíjate, mientras Él estaba haciendo eso, las potestades y autoridades se juntaron alrededor de Dios y de Cristo. Estaban también trabajando, estaban ocupados tratando de frustrar el trabajo de Dios y de Cristo. Si esto no fuera así, ¿cómo pues dice la Escritura que los despojó? Los despojó y los exhibió públicamente, demostrando su derrota. La palabra triunfo indica que los venció, y Él los venció es que luchó con ellos. Aleluya, hubo una guerra. Mientras Cristo estaba efectuando la redención, hubo una guerra espiritual entre huestes malvadas tratando de frustrar el plan de Dios. Pero qué maravilloso que mientras Cristo estaba efectuando la redención, Dios trató con la ley y trató con todo lo negativo que quería interferir, y lo puso abiertamente en vergüenza. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora que la ley y los ángeles caídos han sido puestos a un lado, Dios tiene un panorama limpio.
y de paz para nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Limpió el ambiente, limpió la esfera espiritual, limpió todo para que ahora todos sus escogidos y predestinados puedan libremente ser ministrados de ese Cristo maravilloso que nos da la victoria sobre todo lo negativo. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por toda la limpieza que Él llevó a cabo para que nosotros seamos tornados a nuestro estado primigenio de gloria. Este plan es maravilloso, amados hermanos. Este plan es precioso. Así que hoy te presenté un mini mensaje que cubre dos aspectos de los 42 del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Te lo repito, el primer aspecto es que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y el aspecto número 12, que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, demostrando su vergüenza y demostrando que Dios es poderoso para derrotar cualquier oposición en contra de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros ahora disfrutamos de esa libertad gloriosa que produce la muerte y la resurrección de Cristo. Por la muerte de Cristo somos redimidos y Él tiene cuidado de todo lo que está ensuciando su panorama para que tengamos una libertad gloriosa. Por eso es que dice Romanos que aún la naturaleza misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bendiciones, Dios me los guarde y nos vemos, si Dios quiere, hasta mañana. Que tengan un buen día y recuérdense, el Señor está con nosotros.